Bienvenidos sean hoy a la Casa del Terror. Hay silencios que dicen más que 1000 gritos, y hay lugares en nuestra geografía que los mapas prefieren ignorar. El día de hoy tenemos una historia que desafía toda lógica militar. El testimonio de un hombre entrenado para no creer en fantasmas, pero que terminó frente a frente con algo que no debería existir. ¿Qué sucede cuando la disciplina del ejército choca contra lo inexplicable en las profundidades de la sierra? Prepárese para conocer un relato donde las balas no son suficientes y la noche tiene rostros que no son humanos. Soy Camasots. Y esto es Protocolo de Sombras, el horror innombrable del bosque. Nunca he sido un hombre supersticioso. Mi vida ha sido moldeada por el rigor del acero, el olor a pólvora y la disciplina inquebrantable del ejército mexicano. Soy militar de carrera, un hombre formado bajo la doctrina de que cada efecto tiene una causa y cada sombra tiene una explicación táctica. He patrullado zonas calientes en la sierra, he estado en operativos reales donde las balas silban con un propósito letal y he visto la cara de la muerte en lugares donde ésta tiene nombre, apellido y un calibre asignado. En mi mundo, lo que no se puede ver a través de una mira telescópica o detectar con un sensor térmico, sencillamente no existe. O al menos, eso es lo que me repetía a mí mismo antes de aquella misión en el cinturón forestal que divide el Estado de México y Michoacán. Lo que vivimos en ese bosque no entra en ningún manual de contrainsurgencia. No hay protocolo de la Sedena que te prepare para lo que se arrastra entre los pinos cuando la lógica decide abandonar el mundo. La misión, en el papel, era de una sencillez casi rutinaria. Realizar un desplazamiento táctico a pie desde un punto hasta un punto B, atravesando una zona densamente boscosa conocida como las inmediaciones de la Marquesa. Se trataba de un ejercicio de reconocimiento y movilidad en terreno difícil. Éramos una unidad compacta, hombres curtidos, equipados con el fusil reglamentario FX-05 Schukoadl, equipo de visión nocturna, chalecos de protección balística y la confianza ciega que da el entrenamiento compartido. El terreno, sin embargo, comenzó a imponernos su propio carácter desde el primer kilómetro. Es un territorio frío, de una humedad que se te mete en los huesos y parece oxidar hasta el pensamiento. El bosque de la Marquesa tiene zonas donde la vegetación es tan espesa que la luz del sol llega filtrada, como si pidiera permiso para tocar el suelo cubierto de hojarasca podrida. Pero lo más inquietante no era la geografía, sino la atmósfera. Antes de internarnos, en los últimos caseríos que bordean la carretera, la mirada de los pobladores locales nos seguía con una mezcla de lástima y advertencia. Los viejos, con las manos curtidas por el campo, murmuraban historias que en ese momento descartamos como simples mitos rurales. Hablaban de las señoras de la noche, de cosas que caminan y no son gente, de ruidos que imitan el llanto de los niños para atraer a los incautos. Nosotros, por supuesto, no estamos para escuchar cuentos de camino. La superstición es un lujo que un soldado no puede permitirse. Íbamos en formación de columna, manteniendo la distancia reglamentaria, el peso de la mochila de campaña recordándonos nuestra realidad física. Disciplina. Procedimiento. Silencio de radio a menos que fuera estrictamente necesario. La niebla comenzó a bajar poco antes de las 16 horas, deslizándose entre los troncos de los árboles con una intención casi líquida, ocultando las raíces y transformando el paisaje en un laberinto de siluetas grises que parecían cambiar de lugar cuando uno parpadeaba. A mitad del trayecto, con la luz natural extinguiéndose rápidamente tras el velo de la neblina, el comandante de la sección dio la orden de establecer un bivac para pasar la noche. No fue una decisión improvisada. Buscamos una elevación ligera que nos permitiera tener ventaja visual, establecimos un perímetro de seguridad, dividimos los sectores de fuego y organizamos la rutina de guardia. En el ejército, el orden es el único antídoto contra el miedo, aunque en ese momento nadie admitía tenerlo. Mientras unos compañeros se encargaban de calentar las raciones de combate en absoluto silencio, otros revisaban las comunicaciones, intentando filtrar la estática que parecía más intensa de lo normal en esa zona. Dos elementos establecieron puntos de observación avanzada, ocultos entre la maleza. El comandante, un hombre de rostro pétreo que había visto demasiada acción en el norte, asignó los turnos de guardia. Y luego, como siempre ocurre en la vida militar, vino la rifa. El azar, ese que a veces te salva la vida y otras te pone en el centro del blanco, decidió que a mí me tocaba el primer turno de vigilancia. Me acomodé en mi punto asignado, con la espalda protegida por el tronco grueso de un pino centenario que se sentía extrañamente frío a través de la guerrera.
Aseguré mi FX-05, verifiqué el selector de tiro y fijé la vista en el sector que me correspondía. El bosque, que durante el día había tenido el ruido constante del viento y algunos pájaros lejanos, se sumergió en un silencio antinatural. No era el silencio pacífico de la naturaleza descansando. Era un silencio pesado, cargado de una tensión eléctrica, como si todo el ecosistema estuviera conteniendo la respiración, esperando a que algo sucediera. Ni un grillo, ni el crujido de una rama por el viento. Nada. Solo el latido de mi propio corazón resonando en mis oídos. Fue entonces cuando, al elevar la vista hacia las copas de los árboles, vi la primera anomalía. Al principio pensé que era una mancha de sombra más densa, pero luego tomó forma. Era un ave. Pero mi mente luchaba por clasificarla. Era demasiado grande, superando con creces el tamaño de un tecolote o de cualquier lechuza registrada en mi memoria. Estaba posada en una rama alta, a unos 20 metros de mi posición. Lo que realmente me erizó la piel no fue su tamaño, sino su forma de moverse. No volaba. Brincaba. Se impulsaba de una rama a otra con una agilidad mecánica, casi predatoria. Cruzaba de un árbol a otro sin emitir un solo aleteo, cayendo sobre la madera con una precisión absoluta y un silencio que desafiaba las leyes de la física. La seguí con la mirada durante varios segundos, mis dedos acariciando el guardamonte del fusil. No hacía ruidos. No había graznidos, ni el siseo típico de las aves de presa. Solo el levísimo crujido de las ramas al recibir su peso. De pronto, sin previo aviso, el animal se quedó inmóvil, mirándome. Aunque no podía ver sus ojos en la oscuridad, sentí una presión física, una mirada cargada de una inteligencia fría y malévola. Y tan rápido como había aparecido, desapareció. No se fue volando, simplemente se apagó entre las sombras, como si la noche misma se la hubiera tragado. La desaparición de aquella criatura me dejó con una sensación de vacío en el estómago, un mal presentimiento que ningún entrenamiento logra erradicar. Consulté mi reloj. Apenas habían pasado unos minutos desde que inicié la guardia, pero el tiempo en el bosque de la Marquesa parecía estirarse, deformándose bajo el peso de la neblina. La oscuridad se volvió absoluta, una negrura táctil que mi equipo de visión nocturna apenas lograba penetrar, devolviéndome un mundo de sombras verdosas y granuladas. La bruma comenzó a reptar por el suelo, envolviendo las botas de mis compañeros, que descansaban a unos metros de distancia, transformando el campamento en una isla perdida en un mar de vapor frío. Traté de concentrarme en mi sector. Identificar, evaluar, actuar, me repetía mentalmente, el mantra de todo soldado. Sin embargo, el silencio seguía siendo el protagonista. Un silencio que pronto fue profanado por un sonido que me hizo tensar cada fibra de mi cuerpo. Pasos. No era el crujido aleatorio de un animal pequeño, ni el paso pesado y descuidado de un jabalí o un venado. Eran pasos bípedos. 1, 2, una pausa. Luego una carrera corta, rápida y extrañamente pesada. Lo más inquietante era la dirección. Venían de atrás. Mi espalda estaba supuestamente protegida por el tronco del árbol, pero el sonido parecía originarse justo en el punto ciego de mi nuca, apenas a unos metros de distancia. Giré de golpe, pivotando sobre mis rodillas con el fusil levantado, el cañón barriendo la oscuridad en un arco perfecto. El corazón me golpeaba las costillas con la fuerza de un pistón. Nada. Solo la pared de niebla y los troncos que parecían columnas de un templo olvidado. No había rastro de movimiento, ni siquiera el desplazamiento de la bruma que indicara que algo acababa de pasar por ahí. 2 segundos después, el sonido se repitió. Pero ahora estaba frente a mí. Los pasos eran frenéticos, directos, como si algo estuviera corriendo en círculos a una velocidad imposible alrededor de mi posición. No había un patrón lógico. Ningún ser humano, ni siquiera un atleta de élite cargado de adrenalina, podría rodear un perímetro tan rápido sin hacer más ruido que el impacto seco de sus pies contra la tierra húmeda. Mi respiración comenzó a acelerarse, y por primera vez en mi carrera, el peso del FX-05 no me dio seguridad, sino una sensación de insuficiencia. En ese momento, mi mente militar buscó desesperadamente una explicación táctica. Pensé en una emboscada, en una técnica de distracción de algún grupo delictivo infiltrado en la zona, alguien usando tecnología para desorientarnos. Pero mi instinto, ese sentido primitivo que el ejército agudiza pero no crea, me decía que esto no era una táctica humana. Lo que fuera que estaba ahí afuera no quería flanquearme, quería jugar conmigo. ¿Quién vive?
Susurré, casi sin voz, siguiendo el protocolo de desafío, aunque sabía que nadie respondería. El bosque guardó silencio de nuevo. Un silencio que fue interrumpido por el crujido de la hojarasca cerca del centro del vivac. Uno de mis compañeros, el cabo Morales, se levantaba de su posición de descanso. Me vio tenso, apuntando hacia la nada, y se acercó con cautela, moviéndose con la pesadez de quien ha dormido apenas una hora. «Ya vengo, carnal», me dijo en un susurro apenas audible, frotándose la cara para espantar el sueño. «Te toca el relevo. ¿Viste algo? Estás más pálido que la niebla». Traté de articular una respuesta, de explicarle lo de los pasos y el ave, pero las palabras se me quedaron trabadas en la garganta. Porque justo cuando Morales llegó a mi lado, el bosque decidió romper su silencio de la forma más aterradora posible. Se escucharon las risas. Al principio, fue un sonido tenue, como un siseo que se transformó rápidamente en algo más definido. No eran risas humanas, de esas que transmiten alegría o burla comprensible. Pero tampoco eran los ruidos guturales de un animal. Eran carcajadas graves, huecas, con una resonancia metálica y vacía, como si el sonido fuera proyectado desde una cavidad que no tuviera cuerdas vocales, ni pulmones, ni vida. Era un sonido que no parecía viajar a través del aire, sino que vibraba directamente dentro de mi cráneo. Morales se congeló al instante. Su mano, que buscaba su propia arma, se quedó suspendida en el aire. Ambos nos quedamos petrificados, dos hombres entrenados para la guerra, reducidos a niños asustados por un sonido que desafiaba toda lógica. Las risas no venían de un solo lugar. Parecían rebotar en los árboles, multiplicándose, rodeándonos, como si el bosque mismo se estuviera burlando de nuestra presencia. ¿Qué es eso, mi cabo?, preguntó Morales, y por primera vez escuché el quiebre del miedo puro en la voz de un soldado veterano. Frente a nosotros, a unos 10 metros, la niebla comenzó a agitarse. No por el viento, sino porque algo se estaba materializando a través de ella. Una silueta emergió lentamente, ganando consistencia contra el fondo grisáceo. Era la figura de un hombre. Estaba de pie, perfectamente quieto, con los brazos caídos a los lados. En nuestra confusión, y aferrándonos a la última pizca de racionalidad, pensamos que era otro de nuestros elementos que se había alejado del perímetro por alguna razón desconocida. «Antiguo», le grité, usando el término de respeto militar, esperando ver el destello de un uniforme o el brillo de un casco. «Antiguo», repitió Morales, su voz más fuerte ahora, cargada de una urgencia agresiva nacida del terror. La figura no respondió. No se movió. No hizo el menor gesto de reconocimiento. Se limitó a quedarse allí, una sombra negra recortada contra el vacío. Dimos 2 pasos hacia adelante, casi por inercia, con las armas en la mejilla, buscando identificar el objetivo. Y entonces, la linterna táctica de Morales se encendió, cortando la niebla con un rayo de luz blanca que reveló la verdad. Lo que vimos no tenía uniforme. No tenía insignias de rango. No llevaba chaleco, ni radio, ni equipo de ningún tipo. Pero lo peor no era la falta de equipo. Lo peor era que no tenía rostro. Bajo la luz de la linterna, la cabeza de aquella cosa se mostró como una esfera de piel lisa, de un color grisáceo y enfermizo, similar a la carne de un cadáver que ha pasado demasiado tiempo bajo el agua. Donde debería haber ojos, no había más que cuencas selladas por la misma piel. Donde debería estar la nariz o la boca, solo había una superficie plana, tensa, sin orificios. Era una silueta humana perfectamente formada pero inacabada, como un maniquí de pesadilla tallado en materia orgánica malformada. Y de esa superficie lisa, de ese lugar donde no había boca, salían las risas. No eran ecos del entorno. Salían directamente de él. La vibración de las carcajadas hacía que la piel de su cara ondulara ligeramente, como si algo debajo de la superficie intentara romper el tejido para salir. La criatura dio un paso al frente. Un paso pesado, que hizo crujir la tierra con una fuerza desproporcionada. Luego dio otro. Sus movimientos eran espasmódicos, como si estuviera aprendiendo a usar sus miembros en ese mismo instante. Y de pronto, sin una señal de advertencia, esa cosa se lanzó hacia nosotros. Corrió con una velocidad inhumana, sus extremidades moviéndose en ángulos que habrían roto los huesos de cualquier hombre. No hubo tiempo para pensar. El entrenamiento tomó el control, convirtiendo el miedo en una respuesta mecánica de supervivencia. «Fuego», gritó Morales, aunque no hacía falta la orden. El estruendo del FX-05 rompió la atmósfera densa del bosque como un latigazo.
No fueron disparos desesperados, sino ráfagas cortas, controladas, el resultado de años de memoria muscular. El fogonazo de mi arma iluminó la niebla en pulsos de luz anaranjada, revelando por microsegundos la figura que se nos venía encima. Morales y yo disparábamos en sincronía, buscando el centro de masa de aquel objetivo que desafiaba toda razón. Vimos como los impactos de las balas de 5,56 milímetros golpeaban el torso de la criatura. En un cuerpo humano, ese calibre causa un daño devastador, un choque hidrostático que detiene a cualquiera en seco. Pero aquello no se detuvo. Cada bala que entraba en esa piel grisácea parecía ser absorbida por una masa densa, sin que hubiera el retroceso natural de un cuerpo recibiendo un impacto de alta velocidad. Solo se escuchaba un sonido sordo, un ploc húmedo, como si estuviéramos disparando contra un saco de lodo pesado. El campamento entero estalló en actividad. El sonido de nuestras ráfagas activó el protocolo de defensa inmediata. En segundos, el silencio sepulcral fue reemplazado por el caos organizado de una unidad militar bajo ataque. Escuché los gritos del comandante dando órdenes, el choque del metal de los cerrojos siendo manipulados y los gritos de los compañeros que salían de sus sacos de dormir buscando sus sectores de fuego. Contacto al frente. Sector noreste. Grité con todas mis fuerzas, sin dejar de apuntar. La cosa, a escasos metros de nosotros, se detuvo de forma súbita. No cayó, no se quejó, no emitió ningún sonido de dolor. Simplemente frenó su carrera con una rigidez antinatural. Por un instante, bajo la luz de las linternas que empezaban a converger desde el resto del perímetro, pude ver cómo los agujeros de bala en su pecho supuraban algo que no era sangre roja y oxigenada. Era un fluido viscoso, una sustancia que parecía petróleo pero con una consistencia más orgánica. Entonces, con un movimiento que nos hizo retroceder por puro instinto, la criatura giró sobre su propio eje. No lo hizo girando los pies, sino rotando todo el torso de una manera que habría pulverizado la columna vertebral de un hombre. Emitió una última risa, esta vez más aguda, más estridente, un sonido que se filtró por mis oídos como si fuera arena caliente. Y así, con la misma velocidad imposible con la que nos había atacado, se dio la vuelta y se lanzó hacia la espesura. No disparen más. Cea Sefire. La voz del comandante retumbó por encima del ruido. Mantengan sus sectores. Nadie sale del perímetro. El silencio volvió a caer sobre nosotros, pero ahora era un silencio herido, roto por la respiración agitada de 20 hombres y el olor acre de la pólvora quemada. El comandante se acercó a nuestra posición, seguido por el sargento de pelotón. Sus rostros, iluminados por las lámparas de cabeza, reflejaban una confusión que intentaban enmascarar con severidad militar. ¿A qué carajos le estaban tirando?, preguntó el comandante, barriendo con su linterna el área donde había estado la silueta. Morales y yo nos miramos. Teníamos la adrenalina a tope, las manos nos temblaban ligeramente sobre el guardamano del fusil. Era un hombre, mi comandante, o algo con forma de hombre, dijo Morales, con la voz todavía quebrada. No tenía cara. Le metimos media carga y ni se inmutó. El comandante no respondió de inmediato. Bajó la luz de su lámpara hacia el suelo, justo donde la criatura se había detenido. Ahí estaba. Sobre la hojarasca y las raíces de un pino, brillaba un rastro de aquel líquido negro. Me acerqué un poco, manteniendo el arma en guardia baja. El fluido era espeso, casi aceitoso, y parecía burbujear levemente, como si tuviera una vida propia residual. No tenía el olor metálico y cerroso de la sangre. Olía a algo químico, a algo estancado, como el agua de una alcantarilla que ha estado cerrada por décadas. ¿Qué es esto?, susurró el sargento, agachándose para observar sin tocarlo. No es aceite de motor, y definitivamente no es sangre de alguien de por aquí. Nadie dijo nada. En el ejército aprendes que hay preguntas que es mejor no hacer si no quieres que te tilden de loco o te manden a una evaluación psiquiátrica. Pero el rastro estaba ahí. Era una evidencia física de que no habíamos alucinado, de que lo que sea que nos había atacado era biológico, pero no humano. El comandante se levantó, su expresión era ahora de una cautela absoluta. Miró hacia la oscuridad del bosque, donde la niebla parecía haberse espesado aún más, como si estuviera protegiendo a la cosa que acababa de huir. Doblen los turnos de guardia, ordenó con voz gélida. Nadie duerme el resto de la noche. Formación de cuadro, vigilancia de 360 grados. Si algo se mueve fuera de la línea de los árboles, disparen primero y pregunten después. Pasamos el resto de la madrugada en una vigilia que se sintió eterna.
Cada crujido de una rama, cada roce del viento contra las hojas nos hacía saltar. Estábamos en alerta máxima, con los sentidos tan aguzados que el sonido de mi propia respiración me resultaba molesto. Nadie hablaba. La camaradería habitual de los campamentos se había evaporado, reemplazada por un miedo primitivo que nos mantenía aislados en nuestros propios pensamientos. Miraba constantemente hacia las copas de los árboles, buscando de nuevo a aquella ave gigante, pero no volvió a aparecer. Lo que sí regresó, en intervalos de media hora, fueron las risas. Pero esta vez no estaban cerca. Venían de lo profundo del bosque, ecos distantes que subían y bajaban de intensidad, como si varias de esas cosas se estuvieran comunicando entre sí, burlándose de nuestra pequeña isla de luz y fusiles. Cuando los primeros rayos de una luz grisácea y anémica comenzaron a filtrarse a través de la cúpula de pinos, no sentimos el alivio habitual que trae el amanecer. En el ejército, la salida del sol suele significar el fin de la vulnerabilidad, pero en ese sector de la Marquesa, la claridad solo servía para revelar la magnitud de nuestra soledad. La niebla no se disipó con la mañana. Al contrario, se transformó en una mortaja blanca que reducía la visibilidad a escasos 5 metros, haciendo que los árboles parecieran centinelas deformes vigilando nuestra retirada. La orden del comandante fue tajante: levantar el campamento en tiempo récord. No hubo café, ni raciones calientes, ni el intercambio de bromas pesadas que suele acompañar el fin de una jornada. Recogimos el equipo con una eficiencia mecánica, casi desesperada. Mis manos, entumecidas por el frío y la falta de sueño, se movían automáticamente cerrando hebillas y ajustando correas. Cada pocos segundos, mis ojos escaneaban el perímetro, buscando aquel rastro de fluido negro, pero la humedad de la noche lo había dispersado, dejando solo una mancha oscura y pegajosa sobre la tierra que parecía haber marchitado la vegetación cercana. En marcha. Formación de columna de A1, distancia de seguridad de 3 metros, ordenó el sargento. Retomamos la ruta hacia el punto de extracción, un pequeño poblado rural a unas 3 horas de camino. Yo iba en la retaguardia, la posición más ingrata en una retirada. Mi responsabilidad era cubrir las espaldas del grupo, y nunca antes me había sentido tan expuesto. Tenía la sensación física de que 1000 ojos nos observaban desde la espesura. No era paranoia, era ese instinto de presa que se activa cuando sabes que el depredador está cerca, esperando el momento de debilidad. Apenas habíamos caminado 1 kilómetro cuando empezaron los ruidos otra vez. No eran las risas de la noche, sino algo más sutil y, por lo tanto, más aterrador. Era el sonido de algo pesado rompiendo ramas a los flancos de nuestra columna. Se movía al mismo ritmo que nosotros. Si nos deteníamos para verificar el contacto, el ruido se detenía instantáneamente. Si acelerábamos el paso, el crujido en la maleza se volvía más frenético. «Están ahí», susurró Morales, que iba justo delante de mí, sin girar la cabeza. «Nos están escoltando, carnal». «Cállate y sigue avanzando», respondí, aunque mis dedos apretaban el disparador de mi FX-05 con una fuerza que me hacía doler los nudillos. De repente, un grito ahogado provino de la vanguardia. La columna se detuvo en seco. Bajé el cuerpo, hincando una rodilla en tierra y apuntando hacia el flanco derecho, mientras el corazón me martillaba los oídos. «Reporte», bramó el comandante desde el centro. «Un animal, mi comandante», respondió el puntero, su voz cargada de asco. «O eso creo». Me incorporé con cautela y avanzamos unos pasos para ver qué había detenido la marcha. Colgado de una rama baja, justo en medio del sendero, estaba el cadáver de un coyote. Pero no había sido cazado por un depredador natural. El animal estaba vaciado. No había rastros de lucha, ni sangre en el suelo. Tenía una incisión perfecta, casi quirúrgica, que iba desde la garganta hasta la cola, y todo su interior había desaparecido. Lo que quedaba era solo la piel y los huesos, secos, como si algo hubiera succionado no solo los órganos, sino cada gota de fluido vital en cuestión de segundos. Lo más perturbador no era la muerte del animal, sino que el cadáver todavía estaba tibio. El vapor subía de la carne expuesta, mezclándose con la niebla del bosque. Aquello era un mensaje. Una advertencia de que lo que nos había atacado en el campamento no estaba solo, ni tenía hambre en el sentido convencional de la palabra. Era una exhibición de poder. «No se detengan», dijo el comandante, y por primera vez noté un rastro de verdadera urgencia en su tono. «Ignoren eso. Mantengan el paso doble. No quiero a nadie mirando hacia atrás». Pero era imposible no mirar.
Mientras reanudábamos la marcha, juraría que entre los troncos de los árboles, más allá de donde la vista alcanzaba a distinguir las formas, vi sombras que no correspondían a la vegetación. Figuras altas, delgadas, que se desplazaban sin tocar el suelo, fundiéndose con la niebla como si estuvieran hechas de la misma sustancia. El bosque se sentía cada vez más opresivo, como si los árboles se estuvieran cerrando sobre nosotros. El aire se volvió difícil de respirar, saturado de un olor a ozono y materia orgánica en descomposición. Entonces, el silencio de la mañana fue roto por un sonido que nos heló la sangre. Un silbido largo, agudo, que fue respondido por otro a nuestra espalda, y otro más a la izquierda. No eran pájaros. Eran señales de coordinación. Estábamos siendo rodeados. El silbido se convirtió en un coro disonante que parecía rebotar en las paredes de niebla. No era un sonido de la naturaleza. Tenía una cadencia mecánica, rítmica, como si algo estuviera intentando imitar un código que no terminaba de comprender. Apretamos el paso. El paso doble militar se convirtió casi en una carrera de obstáculos entre raíces traicioneras y rocas resbaladizas. El equipo, que antes sentíamos como una extensión de nuestro cuerpo, ahora pesaba como plomo. Cada gramo de los 30 kilos de carga nos recordaba que éramos humanos, lentos y vulnerables frente a lo que sea que se deslizaba entre los pinos. Ya casi salimos. Veo el claro. Gritó el puntero. A unos 100 metros, la densidad de los árboles comenzó a ceder. Una luz más blanca y franca indicaba el final de la espesura y el inicio de los pastizales que rodeaban el poblado. Salimos del bosque casi en tropel, rompiendo la formación por la urgencia de sentir el sol directo sobre nuestras cabezas. Una vez en campo abierto, nos detuvimos a jadear, girando de inmediato para apuntar hacia la linde de los árboles. Nada salió detrás de nosotros. La niebla se detenía justo en la línea donde terminaban los pinos, como si una barrera invisible le impidiera avanzar hacia el terreno habitado. Durante varios minutos nos quedamos en silencio, con las armas en guardia, esperando que las siluetas sin rostro cruzaran el umbral. Pero el bosque solo nos devolvió el susurro del viento y esa quietud gélida que ahora sabíamos que era una máscara. «Bajen las armas», ordenó el comandante, aunque él mismo mantenía la mano sobre la funda de su pistola. «Reagruparse. Verificación de equipo y personal». Estábamos todos pálidos, cubiertos de barro y con el miedo marcado en las ojeras, pero vivos. Caminamos hacia las primeras casas de piedra y adobe del poblado, un lugar que parecía detenido en el tiempo, donde el humo de los fogones apenas lograba disipar el frío de la montaña. Fue allí, junto a un corral de piedra, donde vimos a un hombre mayor. Estaba sentado en un tronco, envuelto en un sarape de lana gruesa, observándonos con una fijeza que resultaba incómoda. No nos vio como soldados, como autoridad. Nos vio como sobrevivientes. Se levantó lentamente y se acercó. Sus ojos eran dos pozos de sabiduría amarga. Ignoró al comandante y se fijó en nuestras botas, manchadas con ese lodo grisáceo del corazón del bosque, y luego en nuestras caras. ¿De dónde vienen, jefes?, preguntó con una voz rasposa. El comandante señaló hacia la masa oscura de árboles de la que acabábamos de escapar. El viejo soltó un suspiro largo y se persignó con una mano temblorosa. «De ahí nadie pasa de noche», dijo, negando con la cabeza. «De ahí no se sale igual que como se entra». «Tuvimos un incidente», intervino el comandante, tratando de recuperar su tono de mando. «Unos sujetos nos asediaron. Gente extraña, sin equipo, moviéndose en la oscuridad». «¿Quiénes son? ¿Alguna banda de la zona?». El viejo soltó una risa seca, que no tenía nada de gracia. «¿Gente? No, patrón. Ustedes no se toparon con gente. Lo que vive ahí dentro no tiene nombre de cristiano. Son los cuerpos vacíos. Cosas que el bosque escupe cuando la tierra está enojada. No les gusta que los miren, y mucho menos les gusta que los hombres con armas crean que son los dueños de la noche». «Disparamos», dije yo, dando un paso al frente. Les dimos de lleno. Soltaron un fluido negro, como aceite. El hombre me miró directamente a los ojos y vi un destello de lástima en su pupila. «El plomo no mata lo que no tiene alma, joven. Solo los pone más curiosos. Tuvieron suerte de que fuera una patrulla de muchos. Si hubieran sido 2 o 3, ahorita serían puro cuero colgado de un pino, como los animales que ellos limpian por dentro». Se dio la vuelta para regresar a su casa, pero antes de entrar, se detuvo y nos lanzó una última advertencia. «Váyanse de aquí. Y un consejo de viejo. Limpien bien sus armas. Ese aceite negro no se quita con gasolina. Es como una mancha en el espíritu».
Si se lo llevan a sus casas, ellos van a encontrar el rastro. Porque lo que vive ahí, siempre quiere recuperar lo que es suyo. Las palabras del viejo quedaron flotando en el aire gélido, más pesadas que el equipo que cargábamos. No hubo preguntas de seguimiento. El comandante, en un gesto que delataba su propia perturbación, dio la orden de continuar la marcha hacia el punto de extracción donde los camiones ya debían estar esperándonos. Caminamos el último tramo en un silencio sepulcral, procesando la idea de que habíamos disparado contra algo que, según la lógica de la montaña, no estaba vivo en el sentido que nosotros entendíamos. Al llegar a la base, la realidad militar intentó imponerse de nuevo. Los protocolos de limpieza, el conteo de municiones y el mantenimiento del armamento nos mantuvieron ocupados, pero el ambiente en la compañía era distinto. Morales y yo pasamos horas tallando nuestros FX-05. Tal como dijo el anciano, el fluido negro se adhería al metal con una tenacidad antinatural. No se disolvía con solventes convencionales. Parecía una brea orgánica que dejaba una sombra permanente en el pavonado del fusil, una cicatriz oscura que recordaba el punto exacto donde lo imposible se hizo presente. Esa noche, en el informe de novedades, ocurrió lo que todos sospechábamos pero nadie quería admitir. El comandante, sentado frente a su escritorio con la luz de una lámpara reflejada en sus ojos cansados, nos miró uno a uno. No hubo contacto, dijo con voz plana. El gasto de munición se reportará como ejercicio de reacción ante hostigamiento no identificado en condiciones de baja visibilidad. No hubo rostros, no hubo rastro negro, no hubo risas. ¿Queda claro? Claro, mi comandante, respondimos al unísono. En el ejército, si algo no se puede explicar, no existe. Un reporte mencionando entidades sin rostro y fluidos aceitosos solo habría servido para arruinar carreras y terminar en un hospital psiquiátrico militar. Así que la historia murió allí, sepultada bajo la burocracia de los archivos oficiales. Sin embargo, para nosotros, la misión nunca terminó realmente. A veces, en la quietud de la noche en el cuartel, creo escuchar un silbido agudo que viene de los árboles cercanos. A veces, Morales se queda mirando fijamente hacia la oscuridad, con la mano temblando ligeramente sobre su arma. He patrullado zonas de guerra y he visto lo peor del ser humano, pero nada se compara con la certeza de saber que ahí fuera, en los pliegues de nuestra propia tierra, existen cosas que nos observan con curiosidad depredadora. He dejado de ser un hombre supersticioso para convertirme en un hombre advertido. Ya no me burlo cuando los pobladores hablan de brujas o de seres que no son gente. Porque ahora sé que la oscuridad tiene muchas formas, y que no todo lo que camina entre los árboles de México necesita pulmones para reír, ni ojos para verte. Y sobre todo, sé que hay lugares donde el ser humano es, y siempre será, un intruso. Antes de irnos, recuerda que el miedo no siempre está en lo que vemos, sino en lo que intuimos cuando la luz se apaga. Historias como esta nos recuerdan que el velo que separa nuestro mundo de lo inexplicable es mucho más delgado de lo que nos gusta admitir. Si te sientes malo, si el miedo te sobrepasa, recuerda que rezar un Padre Nuestro te puede ayudar a recuperar la calma y a cerrar cualquier puerta que sientas entreabierta. A veces, la fe es la única barrera que nos queda contra lo desconocido. No olvides suscribirte y activar la campana si quieres seguir explorando los rincones más oscuros de la realidad conmigo. Ten cuidado con lo que escuchas, pero sobre todo, ten cuidado con lo que dejas entrar en tu casa. Soy Kamazots, descansa, si es que puedes. Nos vemos en el próximo video.